En una sala de audiencias antigua, con vitrales polvorientos que apenas dejaban colarse la luz de la tarde, el murmullo de los asistentes fue silenciado por el golpe seco del mazo. El juez Honorio del Valle, conocido por su altivez y rigidez inflexible, se ajustó la toga con una parsimonia teatral antes de clavar su mirada en la mujer que estaba de pie frente a él. «Señora Genoveva Martínez», dijo con una voz que pretendía sonar ecuánime, pero rebosaba desprecio velado, «explíqueme, ¿con qué autoridad viene usted a esta corte a desafiar el dictamen de una empresa multinacional? ¿Acaso cree usted que una mujer sin estudios, sin recursos, sin contactos, puede entender siquiera lo que significa el término cláusula contractual?» La sala quedó en un incómodo silencio. Genoveva, una mujer de rostro ajado por los años y el sol, con las manos curtidas de tanto lavar ropa ajena, se mantuvo erguida. No por orgullo, sino por dignidad. Vestía con sencillez, una blusa de algodón blanca y una falda oscura planchada con esmero. Sus zapatos eran viejos, pero limpios. «Su señoría», respondió con voz suave, pero clara, «yo no tengo estudios, es cierto. No fui a la universidad, ni siquiera terminé la primaria. Pero sí sé leer, y sobre todo, sé cuando algo es injusto». Un murmullo cruzó la sala. El juez frunció el ceño, golpeó nuevamente el mazo. «Esta corte no está aquí para atender las emociones de los ignorantes, señora. Está para hacer cumplir la ley». Genoveva respiró hondo. Sacó un sobre de manila desgastado de su bolso. Lo abrió con cuidado y colocó sobre la mesa frente a ella una serie de documentos, copias mal impresas, algunas arrugadas. Luego levantó la mirada y sostuvo los ojos del juez. «Esto, su señoría, es lo que su ley me obliga a leer. Aquí dice que si no pago un cargo de gestión administrativa que jamás me explicaron, me pueden desalojar de mi casa. La misma casa que pagué con 20 años de trabajo y sacrificio. Y aquí», dijo, señalando otra hoja, «hay una firma que no es mía. Falsificada». Un murmullo más fuerte llenó la sala. Los abogados de la empresa comenzaron a revolverse incómodos en sus asientos. El juez carraspeó, pero no respondió de inmediato. Genoveva continuó. «Traje un perito caligráfico. Lo pagué con lo poco que tenía. Él puede demostrar que esa firma fue falsificada. Y traje los recibos de todos los pagos que hice, hasta el último centavo. A veces no comí para pagar a tiempo». El juez tomó los documentos con desdén, hojeándolos como quien hojea una novela aburrida. Pero su ceño comenzó a fruncirse más, no por molestia hacia Genoveva, sino por algo que no esperaba encontrar. Las fechas coincidían. Los pagos estaban en orden. Y la firma, claramente no era igual a las otras. «Esto no prueba nada», dijo al fin, pero sin la seguridad con la que había comenzado. «Podría haber fabricado estos papeles. Entonces, su señoría, permita que se escuche al perito. Está aquí, en la sala. Y si usted lo permite, también traje a la señora que me ayudó a guardar todos mis recibos, la que tiene copia de cada uno, porque una vez me dijo, cuando uno es pobre, tiene que guardar hasta el aire que respira». La risa de unos pocos se escuchó en la sala, ahogada de inmediato por la tensión que el juez no lograba controlar. Miró al abogado de la empresa, quien comenzaba a sudar. Genoveva, con humildad y verdad, había armado una defensa impenetrable. El juez tragó saliva. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran. Menos aún alguien como Genoveva. Su mirada, que al principio destilaba condescendencia, comenzó a reflejar incomodidad. Por primera vez en años, se sentía pequeño en su propia sala de justicia. Genoveva bajó la vista un momento, pero no por vergüenza. Parecía recordar algo. Y entonces dijo, con una paz que desarmó al juez por completo: «Mi madre me enseñó que la justicia no es solo para el que puede pagarla. Es para el que la necesita. Y hoy estoy aquí, no solo por mi casa, sino por todas las personas humildes que nunca se atreven a levantar la voz por miedo a ser humilladas». El silencio fue total. Solo se escuchaba el leve tic-tac del reloj de pared. El juez se reclinó hacia atrás en su asiento, visiblemente desconcertado. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo, y miró de nuevo los documentos. Luego miró a Genoveva. Y fue entonces cuando el juez Honorio del Valle hizo algo que jamás había hecho en su extensa carrera: dudó. Dudó de sí mismo, de sus palabras, de su imparcialidad cuidadosamente cultivada.
Dudó del pedestal en el que se había colocado durante años, creyéndose el único guardián del orden y la legalidad. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Los ojos de Genoveva no se apartaban de los suyos. No había desafío, ni odio, solo una fuerza serena que parecía decirle, no me subestime más. «Que pase el perito caligráfico», ordenó finalmente el juez, en un tono menos imponente, casi resignado. Un hombre de mediana edad, con lentes gruesos y traje modesto, se acercó con una carpeta en la mano. Su caminar era nervioso, pero su voz al hablar fue firme. «Su señoría, he analizado la firma en cuestión comparándola con 20 muestras originales firmadas por la señora Genoveva Martínez a lo largo de los últimos 5 años. El trazo, la presión, la inclinación de las letras, y otros indicadores micrográficos son inconsistentes. Con un 98% de certeza, puedo afirmar que esta firma fue falsificada». El juez levantó las cejas. El abogado de la empresa, un hombre de rostro pulido y sonrisa falsa, se removió en su asiento. «Objeción, su señoría», interrumpió, con voz forzada. «Esta evidencia fue introducida sin notificación previa y sin tiempo para revisión». «Objeción denegada», respondió el juez de inmediato, en tono más seco. «Esta sala tiene la obligación de escuchar toda evidencia pertinente. Especialmente cuando se trata de posibles fraudes». Genoveva permanecía en silencio, pero sus manos ya no estaban tensas. En ese momento entró una mujer mayor, menuda, con un fajo de sobres en las manos. Vestía igual de humilde que Genoveva, y caminó con dificultad, pero con la cabeza en alto. «Su señoría», dijo con voz ronca pero decidida, «yo soy Dolores Herrera. Fui empleada del banco donde doña Genoveva pagaba sus cuotas. Ella siempre guardaba 2 copias de cada recibo, y me pedía que yo guardara una, por si algún día se les olvidaba. Yo no entendía por qué, pero ahora veo que tenía razón». Colocó los sobres sobre la mesa del secretario. El juez observó cómo el joven funcionario comenzaba a revisarlos, comparándolos con los documentos presentados por la empresa. Tras unos minutos, levantó la vista y asintió con firmeza. «Todos coinciden, su señoría. Fechas, montos, referencias. No hay ninguna falta de pago». El silencio volvió a la sala. Esta vez, sin tensión. Era un silencio expectante, como el que precede a una tormenta o a un veredicto histórico. El juez entrecerró los ojos, observando a Genoveva. Ya no veía a una señora humilde y sin estudios. Veía a una mujer que no se rendía. Que no permitía que el sistema la tragara. Que había caminado kilómetros, cargado papeles viejos, buscado testigos, todo para defender lo que era suyo. Respiró hondo. «Esta corte reconoce el valor del testimonio y la documentación presentada por la demandada», dijo finalmente. «Se suspende cualquier proceso de desalojo hasta que se concluya la investigación por posible falsificación de documentos. Y ordeno que se abra una causa penal contra quienes resulten responsables». La sala estalló en murmullos, algunos de sorpresa, otros de admiración. El abogado de la empresa intentó hablar, pero el juez lo detuvo con un gesto de la mano. «Y si usted, licenciado, sabía de esta falsificación y la encubrió, le aconsejo que busque un abogado defensor». Inmediatamente. La cara del abogado se tornó pálida. Bajó la mirada sin decir una palabra. Genoveva se mantuvo de pie, sin moverse. Su respiración era tranquila, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida. No celebraba. No se vengaba. Solo se permitía sentir que, por una vez, la justicia no le había dado la espalda. El juez Honorio la observó por unos segundos más. Luego, lentamente, se quitó los lentes y dijo algo que dejó a todos en silencio. «Le debo una disculpa, señora Martínez». El murmullo se extinguió. Aquello era inaudito. El juez, el mismo que solía humillar con solo una mirada, bajaba la cabeza ante una mujer que hasta ese momento parecía invisible para el sistema. «Juzgué sin escuchar. Supuse sin investigar. Me dejé llevar por prejuicios. Pero usted me recordó por qué estoy aquí. Para escuchar. Para proteger. Para servir». Genoveva no respondió con palabras. Solo inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto de respeto que, en ese momento, valía más que cualquier aplauso. Se giró lentamente para volver a su asiento, mientras algunos espectadores se levantaban para hacerle un pasillo espontáneo.
Una mujer que no tenía poder. Pero sí verdad. Y eso, en ese instante, valía más que todas las togas del mundo. El juez volvió a sentarse, pero ya no con la misma postura altiva de antes. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en su autoridad, ni en su reputación. Pensaba en su madre, que también fue costurera. Pensaba en su abuela, que también fue desalojada injustamente. Pensaba, por primera vez, en cuanto había olvidado al convertirse en lo que siempre juró que no sería. Pensaba en el niño que fue, el que escuchaba detrás de la puerta cuando su madre lloraba por no poder pagar la renta, cuando los hombres del juzgado venían con papeles que nadie entendía pero todos temían. Aquel niño que un día juró que sería juez para proteger a los suyos, y que ahora se veía reflejado no en su toga, sino en los ojos de Genoveva. En ese momento, una nueva voz se alzó en la sala, temblorosa, pero decidida. Su señoría, ¿puedo hablar? Era un joven, no mayor de 25 años, con camisa desgastada y expresión nerviosa. Estaba sentado en la última fila. El juez alzó la vista, sorprendido por la interrupción, pero hizo un gesto afirmativo con la mano. Soy Mario Torres. Trabajo como mensajero en el edificio donde opera la empresa que demandó a la señora Genoveva. Hace unas semanas, me pidieron que llevara unos papeles a notaría. Eran formularios con firmas ya puestas, y reconozco una de ellas. Era la misma firma que el perito dijo que fue falsificada. El abogado de la empresa se levantó de golpe, furioso. Esto es inadmisible. Testigos espontáneos sin validación previa. Pero ya nadie lo escuchaba. El juez miró al joven con atención. ¿Estaría dispuesto a dar testimonio bajo juramento, señor Torres? El muchacho tragó saliva, miró a Genoveva, luego al juez, y asintió. Sí, señor. Lo haré. Genoveva volvió la mirada hacia él, con una mezcla de sorpresa y gratitud que no necesitaba palabras. El joven bajó la vista, avergonzado, pero con el alma más liviana. En ese caso, continuó el juez, tomando nota, su declaración será añadida al expediente, y se le concederá protección legal como testigo si existiera represalia alguna. Esta corte agradece su valor. Afuera comenzaba a llover. Las gotas golpeaban los vitrales, como si el cielo también decidiera dejar caer lo que había contenido demasiado tiempo. El murmullo de la sala se convirtió en un silencio expectante. Ya no era un juicio ordinario. Era una revelación. Una grieta en el muro de impunidad que durante años había resguardado a los poderosos. La señora Dolores se sentó junto a Genoveva y le tomó la mano con afecto. ¿Ves? Le susurró. El que anda derecho, aunque le empujen, nunca se cae del todo. Genoveva sonrió por primera vez en la jornada. Una sonrisa pequeña, pero profunda. Una sonrisa de quien ha cruzado un río ancho y frío, y ha llegado a la otra orilla con el alma intacta. El juez volvió a hablar, con voz menos solemne, más humana. Este tribunal se declara en receso mientras se analizan todas las nuevas pruebas. Ordeno a la Fiscalía que abra una investigación completa, sin restricciones. Y le repito, señora Martínez, mi respeto. No por haberse defendido con pruebas, sino por recordarnos que la justicia no siempre se encuentra en los libros, sino en la conciencia. Los asistentes comenzaron a levantarse poco a poco. Algunos se acercaban a Genoveva, dándole palmaditas en el hombro, agradeciéndole sin saber bien por qué. Otros se marchaban en silencio, procesando lo que habían presenciado. El juez se quedó solo en su estrado unos minutos más, hojeando distraídamente los documentos. No los leía. Los miraba como si fueran piezas de un rompecabezas que por fin encajaba. No solo sobre el caso, sino sobre él mismo. Caminó lentamente hacia la salida lateral de la sala, pero antes de cruzar la puerta, se volvió y miró una vez más a Genoveva. Ella también lo miró, y por un segundo compartieron algo más profundo que palabras. Era la comprensión tácita de dos vidas que, desde extremos opuestos, habían confluido en ese instante como afluentes de un río olvidado. Fuera de la sala, en los pasillos, el ambiente era distinto. Empleados del juzgado murmuraban, intercambiaban miradas que decían más que cualquier comentario. No era común ver al juez Honorio dubitativo. No era común ver a una mujer humilde desafiar un sistema entero, y ganar. Pero algo había cambiado. En una pequeña sala de espera, el abogado de la empresa se recostaba contra la pared, mirando su celular sin poder concentrarse. Sabía que todo se había derrumbado.
La falsificación no podía ocultarse más. Y él, que se había beneficiado durante años de tecnicismos y vacíos legales, ahora era solo un hombre vulnerable, enredado en su propia telaraña. Mientras tanto, Genoveva salía del edificio acompañada de Dolores y Mario. El cielo se abría apenas, y los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes. No hablaban mucho. No hacía falta. Cada paso era una declaración, cada respiración una victoria. Frente a la puerta, un periodista local se acercó. «Señora Genoveva, ¿cómo se siente después de esta audiencia?» Ella lo miró con sorpresa. Nunca nadie le había hecho una pregunta así. «Me siento viva», respondió, tras una breve pausa. «Y con ganas de que otras voces también se escuchen. Porque no soy la única». El periodista sonrió, tomó nota, y la dejó marchar. Genoveva siguió caminando, sin saber aún que su historia ya empezaba a correr por los barrios, por las radios locales, por los teléfonos de gente como ella, que por primera vez en mucho tiempo sentían que levantar la voz podía tener sentido. Y que tal vez, solo tal vez, esa voz podía romper muros, no solo tocar puertas. Genoveva avanzaba con paso firme por la acera mojada, sintiendo cómo la humedad se mezclaba con una ligereza nueva en su cuerpo. No era una mujer distinta, pero sí una mujer que ahora el mundo miraba con otros ojos. Mientras caminaban, Mario sacó tímidamente de su mochila una libreta pequeña y se la ofreció. «¿Esto qué es, hijo?» Bueno, es un cuaderno donde anoté cosas que veía en la oficina. Cosas raras. Fechas que no cuadraban, órdenes sospechosas. Pensé que algún día me podía meter en problemas por saber demasiado, pero hoy me di cuenta de que callar también es un problema». Genoveva lo tomó con delicadeza, como si el cuaderno fuese algo sagrado. Lo guardó en su bolso, sin abrirlo siquiera, y le puso una mano en el hombro. «Gracias, Mario. Te juro que esto no va a quedar aquí». «Yo tampoco quiero que quede aquí», dijo él, bajando la vista, y luego agregó. «Mi mamá perdió su casa el año pasado. Nunca entendimos bien por qué. Solo un día le dijeron que debía irse. Ahora pienso que tal vez también hubo algo sucio detrás». Genoveva frunció los labios con gravedad. Dolores, que hasta entonces los había seguido en silencio, puso una mano sobre el brazo de la señora. «¿Sabes qué creo, Genoveva? Que esto que hiciste hoy no fue solo por ti. Fue por muchas. Por demasiadas». Ella asintió. Lo sabía. Lo sentía en los huesos. Mientras tanto, en un despacho iluminado por una lámpara tenue, el juez Honorio del Valle revisaba un viejo expediente personal. Entre carpetas judiciales y dictámenes sellados, sacó un sobremanila amarillo, similar al que Genoveva había traído. Dentro, había una hoja arrugada, el primer dictamen que escribió siendo pasante, bajo la tutela de su maestro. En la esquina superior, una nota escrita a mano. Asterisco: la ley es un instrumento. El corazón es el juez verdadero. Asterisco. Nunca le había dado importancia a esas palabras. Pero hoy resonaban como un eco que venía de otro tiempo. Se levantó, miró por la ventana. El barrio detrás del juzgado estaba lleno de techos de lámina, ropa colgada, niños jugando en charcos. Vidas que la toga no acostumbraba mirar, pero que lo sostienen todo. Sonó su teléfono. Era su secretaria. «Juez del Valle, tenemos una solicitud inusual. Varias personas están pidiendo permiso para presentar declaraciones espontáneas relacionadas con desalojos anteriores. Mencionan que vieron la audiencia de la señora Genoveva en redes. Algunos aseguran tener pruebas de irregularidades». Él guardó silencio unos segundos. «Aprobadas. Todas. Y que se haga público. Este juzgado va a escuchar cada una de esas voces. Ya basta de esconderse detrás del silencio». Al colgar, volvió a mirar la ciudad. La llovizna se había disipado y un viento nuevo recorría los callejones. Tal vez el cambio no llegara de golpe, ni con discursos. Pero ya había comenzado. Días después, el nombre de Genoveva Martínez resonaba en programas de radio comunitaria, en redes sociales, en asambleas vecinales. Personas de distintos barrios comenzaban a organizar reuniones para revisar sus propios papeles, sus contratos, sus desalojos. Algunas encontraron coincidencias. Firmas parecidas. Cargos sospechosos. Y en cada caso, alguien decía:
Si Genoveva pudo, nosotros también. Una periodista independiente pidió una entrevista. Genoveva dudó. No le gustaba la atención, ni los reflectores. Pero luego pensó en Mario, en la madre de Mario, en Dolores, en tantos que no tendrían una cámara delante. Está bien, hablemos. Pero no sobre mí. Hablemos sobre lo que nos pasa a todos. El reportaje se tituló Asterisco, la señora que enfrentó al poder con un sobre de papeles y una verdad inquebrantable. Asterisco se volvió viral. Pero más allá de la notoriedad, lo que generó fue movimiento. Algunas universidades comenzaron a invitarla a charlas. No como conferencista, sino como testimonio vivo. Genoveva iba, siempre con su bolso de tela, sus documentos doblados con cuidado, y su hablar pausado. Los estudiantes escuchaban como si fuera una cátedra de vida. Porque lo era. En una de esas charlas, una estudiante de Derecho se le acercó al final. Señora Genoveva, gracias. Gracias por mostrarnos que la justicia no es solo una idea, sino algo que se defiende con el alma. Ella le sonrió. La justicia es como una plantita. Si no la riegas, si no la cuidas, se marchita. Pero si la proteges, si la compartes, crece en todas partes. La chica la abrazó, y se marchó con lágrimas en los ojos. Esa noche, Genoveva llegó a su casa y encendió la radio. Estaban pasando un programa donde hablaban de ella. Pero no se detuvo a escucharlo. Fue a la cocina, sirvió café, se sentó frente a su mesa, y empezó a leer el cuaderno de Mario. Cada página era una herida, una prueba. Pero también una semilla. Y ella, ahora lo sabía, había nacido para sembrarlas. Una semana después, Genoveva recibió una carta con un sello oficial. El sobre era grueso, pesado, como si el papel mismo llevara la carga de una historia por fin reconocida. Al abrirlo, encontró una resolución judicial firmada por el juez Honorio del Valle. El caso quedaba oficialmente cerrado, el intento de desalojo declarado nulo, y se ordenaba la restitución del daño moral y económico. Pero más que eso, el documento contenía algo que no esperaba. Una nota manuscrita, firmada por el propio juez. Asterisco, gracias por devolverme a mi vocación. Usted no solo defendió su casa, defendió el valor de la verdad. Nunca olvidaré esta lección. Asterisco. Genoveva no lloró. Sonrió. Porque entendía que ya nada era como antes. Las noticias ya no hablaban solo de ella, sino de la red que se había tejido en los barrios, en las comunidades, en los pueblos donde durante años nadie se había atrevido a levantar la voz. Lo que comenzó como un caso solitario ahora se multiplicaba en decenas, cientos de denuncias. En cada rincón aparecían vecinos reuniéndose en patios, plazas, centros comunitarios, organizando asesorías legales, juntando documentos, compartiendo historias. Gente que ya no quería callar. Gente que decía con firmeza, asterisco, nosotros también fuimos Genoveva. Asterisco. En los tribunales comenzaron a notarse los efectos. Abogados antes intocables fueron llamados a declarar. Empresas acostumbradas a manipular procesos enfrentaban investigaciones. Se hablaba de reformas en los procedimientos, de crear defensorías vecinales, de establecer observatorios ciudadanos. La presión ya no venía de arriba, venía de abajo, como las raíces que rompen el cemento. Mario, el joven mensajero, fue contratado por una organización que ofrecía asistencia legal gratuita en barrios vulnerables. Usaba su experiencia para capacitar a otros jóvenes en detectar fraudes administrativos. En sus charlas, siempre decía, todo cambió porque una mujer se negó a firmar lo que no debía, y caminó con sus papeles hasta donde nadie pensó que llegaría. Genoveva lo escuchaba desde la última fila. No intervenía. Solo sonreía, con ese orgullo callado que no necesita protagonismo. Un día, recibió una invitación inesperada. El Congreso Nacional quería homenajearla en una sesión pública por su aporte a la justicia social. Al principio dudó. No le interesaban los aplausos. Pero aceptó, con una condición, hablar a su manera, sin discursos escritos, sin filtros. El salón estaba lleno. Políticos, jueces, periodistas, estudiantes. Las cámaras enfocaban cada uno de sus pasos mientras subía al podio. Pero ella no se dejó impresionar. Tomó el micrófono, miró al frente, y habló con la misma voz que había usado toda su vida para pedir fiado en la tienda,
para defender a sus hijos, para discutir con el cobrador. Yo no soy heroína. No soy experta en leyes. Solo soy una mujer que sabía que algo no estaba bien. Y que decidió no quedarse callada. Me dijeron que no iba a poder. Que era una más. Que era invisible. Y puede que para muchos lo haya sido. Pero ¿saben qué? Cuando una persona invisible se levanta, puede iluminar a todo un pueblo. El aplauso fue largo, pero ella no se detuvo. La justicia no es un favor. Es un derecho. Y los derechos no se mendigan. Se exigen. Con dignidad. Con coraje. No con gritos, sino con verdad. Y cuando la verdad camina, ni los trajes caros, ni los escritorios grandes, ni los sellos de goma pueden detenerla. Las cámaras captaron lágrimas en los ojos de más de uno. Incluso el juez Honorio, presente entre los asistentes, se quitó discretamente las gafas para secarse los ojos. A veces creemos que somos pequeños, continuó Genoveva. Pero una semilla también es pequeña, y aún así rompe la tierra y crece. Que nadie les diga que no pueden. Si tienen razón, si tienen fe, y si tienen voz, tienen todo lo que necesitan para cambiar lo que parece imposible. Bajó del podio sin esperar honores. Y en los pasillos, decenas se acercaron a abrazarla. No por fama. No por cámara. Por gratitud. Porque en su victoria, todos sintieron que podían ganar también. De regreso a su barrio, los niños la saludaban desde las ventanas. Ahí va doña Genoveva, la que ganó contra los grandotes. Y ella le sonreía con ternura. Una tarde, sentada frente a su máquina de coser, mirando cómo el sol pintaba de oro su mesa, Genoveva comprendió algo. La justicia no siempre llega montada en carros, ni acompañada de discursos. A veces llega a pie, con zapatos gastados, con manos callosas, con un bolso lleno de papeles doblados. A veces, la justicia es una señora humilde que no sabe de leyes, pero sí de verdad. Una señora que no se rinde. Porque la historia de Genoveva Martínez no fue la de una casa salvada. Fue la de una conciencia despertada. De un país que entendió, gracias a una sola voz, que cuando los humildes hablan, el poder tiembla. Y aunque los años pasen, aunque las modas cambien, habrá quienes en algún rincón del mundo digan, asterisco si ella lo hizo, yo también puedo. Asterisco porque hay luchas que no se olvidan. Hay mujeres que no se borran. Y hay verdades que, cuando se dicen de frente, cambian para siempre el curso de una nación.